Muy buenas. En este vídeo vamos a obtener el momento dipolar magnético de un disco en rotación. El disco que vamos a considerar es el disco que está en amarillo y los datos de los que disponemos son los siguientes. Por un lado se conoce el tamaño, en este caso determinado por el radio del disco, que vamos a determinarlo con la letra R mayúscula. Por otro lado se conoce la velocidad angular de giro. La velocidad angular la vamos a suponer que es una velocidad constante y de valor omega radianes por segundo. Finalmente, se conoce también la carga que hay depositada sobre ese disco. En concreto, se conoce la densidad superficial de carga. Y vamos a considerar dos casos para este vídeo. Vamos a considerar por un lado que la distribución es uniforme. Y en este caso la densidad será la misma en todas las partes del disco y de valor igual a sigma, coulombios, metros al cuadrado. Y por otra parte vamos a considerar que la distribución no es uniforme. Es decir, la carga no está situada de la misma forma en todas las partes del disco. Y vamos a suponer que la densidad en ese caso sigue la siguiente expresión. Tiene un valor constante de densidad y depende de la distancia R al centro del disco. ¿Vale? Esto también se mide en coulombios partido por metro cuadrado y la R es la distancia del eje al punto en cuestión. Distancia al centro del disco, al eje de giro. ¿De acuerdo? Pues esos serían los datos para nuestro problema. Bueno, pues vamos entonces a plantear el problema del momento magnético del disco partiendo de la expresión general para el momento dipolar de una espira. El momento dipolar de una espira que no rota, simplemente es una espira que está atravesada por una determinada corriente, es igual a la siguiente expresión. Suponiendo que la espira solo tenga una vuelta, el momento dipolar está dado por el área que delimita la espira, por la intensidad de corriente que circula, por el vector normal a dicha espira. Esto significa que si nuestra espira de corriente pues es esta que representamos aquí, el área que debemos considerar es el área que marca o que delimita nuestra espira. La intensidad de corriente será aquella que está circulando, esta de aquí será el área encerrada por la espira, y el vector normal será aquel vector perpendicular al área de la espira, aplicando la regla de la mano derecha, poniendo los dedos en la dirección de la intensidad de corriente. Y esta será, por tanto, la expresión del momento dipolar para una espira. Sin embargo, nosotros en el problema no tenemos una espira, sino que tenemos un disco y además no conocemos la intensidad de corriente que circula porque realmente ese disco no está conectado a ninguna fuente de fuerza electromotriz, sino que es un disco que está girando. Y es el giro el que provoca el movimiento de la carga y, por tanto, la aparición de la corriente. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener presente. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que se hace necesario dividir el problema en múltiples problemas. Es decir, el momento del disco será el mismo que la suma de los momentos de anillos en rotación. Es decir, dividimos nuestro disco al completo en una serie de anillos que están rotando todos alrededor del mismo eje. De forma que el momento dipolar completo del disco se va a poder calcular como la suma de los momentos dipolares de cada uno de los anillos. ¿Vale? Tendremos que sumar todos los anillos que forman el disco para poder resolver ese problema.
Esto se traduce en lo siguiente. Si este sería nuestro disco original, consideramos ahora un problema diferente porque dividimos nuestro disco original de la siguiente forma. Suponemos que el eje de giro es este eje vertical que estamos considerando aquí y por tanto nuestros anillos a considerar ahora son anillos infinitesimalmente delgados que giran también alrededor de ese mismo eje que hemos marcado. Es decir, estos pequeños anillos de grosor infinitesimal están girando también alrededor del mismo eje. Cada uno de estos anillos ya es similar a una de estas espiras, siempre que, como digo, el grosor sea infinitesimal. Eso es una condición indispensable para que ese anillo se parezca a la espira que tenemos antes. Y uniendo todos los anillos, recuperamos el disco al completo y por tanto esta integral estará bien definida. Vamos a calcular, por tanto, cuánto valdría una expresión genérica para el momento dipolar de uno de los anillos, pero buscamos, como digo, una expresión genérica para un anillo cualquiera de radio R. Es decir, vamos a considerar el problema válido para cualquier radio y después sumaremos desde un anillo muy pequeño de radio 0 hasta el anillo exterior que será de radio R total, mayúscula. ¿De acuerdo? En este caso tendremos que considerar el área que encierra nuestro anillo por la intensidad que circula por el anillo por el vector normal a cada uno de esos anillos. Habrá que utilizar esta expresión, pero particularizando para cada uno de estos anillos. Vamos a ir viendo los componentes más sencillos de esta expresión. El área que encierra cada uno de estos anillos es el área que queda en el interior de ese anillo. Es decir, la parte que está marcada en verde. En este caso sería el área de un círculo y por tanto será igual a pi por el radio del anillo que hemos dicho que es r al cuadrado, siendo r una variable en función del tamaño del anillo. El vector normal al anillo es el vector que lleva la dirección del eje de giro. Todos los anillos giran alrededor del mismo eje y por tanto el vector es el mismo para todos y vamos a suponer por simplicidad que este de aquí es el eje z, de forma que el vector normal será el vector k, que es común para todos los anillos, porque todos giran alrededor del mismo eje. Esos serían los dos términos más sencillos. Lo que nos queda es obtener la intensidad que circula por cada uno de estos anillos individualmente. Y en este caso tenemos que darnos cuenta que esto, como he comentado antes, no es que esté conectado a una fuerza electromotriz que le suministre una intensidad de corriente, sino que esta intensidad se debe al propio giro que tiene el anillo o el disco en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es obtenerlo utilizando la definición de intensidad de corriente. Es decir, calculando la carga que atraviesa en un tiempo determinado. En concreto vamos a considerar un tiempo determinado por una vuelta completa, de forma que esto se va a repetir. Es decir, vamos a ver la carga que atraviesa en una vuelta entre el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Esa sería una forma de obtener la intensidad. Debido al que el giro es con velocidad uniforme, la intensidad en una vuelta será la misma que la intensidad instantánea en cualquier instante de tiempo. Bueno, vamos entonces a representar nuestro problema. Vamos a dibujar nuestro anillo desde una vista frontal, de forma que ese sería nuestro eje de rotación. Y marcamos el anillo de la siguiente forma. Tenemos por aquí la cara interna del anillo, esta sería la cara externa. Voy a representar un cierto grosor, aunque realmente es un grosor infinitesimal. Y este anillo está girando, lo suponemos con la regla de la mano derecha, por ejemplo, en sentido antihorario. Es decir, el anillo estará girando en este sentido que marcamos por aquí, sí, con una velocidad angular constante determinada.
Y lo que vamos a hacer es poner una especie de marcador aquí y vamos a ver toda la carga que pasa a través de este marcador cuando el anillo haya dado una vuelta completa. Insisto en que la intensidad que se define como la carga infinitesimal que atraviesa esa sección durante un tiempo infinitesimal, en este caso, debido a que la velocidad es constante, se puede calcular como la carga en un intervalo que no sea infinitesimal. Y nosotros lo que vamos a hacer es considerar una vuelta. ¿Qué carga habrá atravesado por aquí en una vuelta completa? Pues será toda la carga que se deposita en este anillo completo. La carga que se deposita en ese anillo completo dependerá del radio que tenga este anillo y dependerá de la densidad de carga. Entonces, en general, conocida la densidad de carga, la carga será igual a la densidad por la superficie del anillo. Con respecto al tiempo que tarda en dar esto una vuelta, conocida la velocidad angular, es fácil darse cuenta que esto será el periodo de una vuelta, el periodo angular que se puede conocer de una forma sencilla sabiendo que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Es decir, que podemos utilizar, sustituyendo aquí la expresión del periodo, el dato de la densidad de la frecuencia angular. Para poder utilizar esta expresión tenemos que conocer por un lado la superficie de este anillo y por otro lado tenemos que conocer la densidad. Con respecto a la superficie del anillo en este caso es fácil darnos cuenta que debido a que el grosor es infinitesimal, este anillo realmente es un rectángulo cuya base está determinado por el perímetro de una circunferencia de radio r y la altura está determinada por el diferencial del grosor de este anillo. Por tanto, esta será la superficie del anillo. Y con respecto a la densidad, pues dependerá si estamos considerando densidad uniforme y por tanto será sigma, o si estamos considerando densidad variable, como nos decían al principio, y por tanto será sigma sub 0 por R partido por R mayúscula. Estas serían las dos opciones en función de qué caso estemos considerando. Sustituimos, por tanto, todo esto aquí dentro y obtenemos una expresión para el momento dipolar de cada uno de los anillos. El momento dipolar para cada uno de los anillos será, en función del caso en el que estemos, la siguiente expresión. Por un lado tenemos el área que es pi por r al cuadrado. Por otra parte tenemos la expresión de la intensidad, que hemos dicho que es omega partido 2pi por la densidad en el caso uniforme por la superficie del anillo, que será 2pi r diferencial de r. Este sería para el caso de densidad uniforme. Para el otro caso se mantiene la superficie encerrada, se mantiene el periodo de giro, la densidad está determinada por sigma sub 0 r partido por r mayúscula y se mantiene la superficie del anillo. En ambos casos el vector normal está determinado por el vector k de giro. Este sería el caso no uniforme. Se pueden hacer algunas simplificaciones en esta expresión, puesto que se puede eliminar este 2pi con este 2pi de aquí, este 2pi con este 2pi de aquí, y se pueden agrupar algunas r's en las expresiones que tenemos a continuación. Lo dejamos para más adelante. Una vez tenemos la densidad de uno de los anillos, podemos ahora sí calcular la densidad del disco al completo integrando todos los anillos desde 0 hasta r. Es decir, la densidad, el momento dipolar magnético del disco al completo será la integral desde 0 hasta r del momento dipolar de cada uno de los anillos. Resolvemos primero el caso uniforme. En el caso uniforme tendremos que integrar desde 0 hasta r la expresión que tenemos aquí delante. Es decir, tendremos que integrar pi omega
sigma R al cubo diferencial de R dirección K. Las constantes pi, omega, sigma salen fuera, el vector es también constante, podemos sacarlo fuera y por tanto tendremos que integrar un R al cubo diferencial de R desde 0 hasta el radio total y por tanto esto da como solución pi, omega, sigma R a la cuarta partido por 4 por la dirección K. Y esta sería la solución para el momento dipolar del disco en el caso de densidad uniforme. Para el caso de densidad variable tendríamos que hacer la misma operación, pero ahora utilizando la segunda de las expresiones, no uniforme. Es decir, la integral desde 0 hasta R de la segunda expresión que tenemos aquí de arriba. Es decir, de pi omega sigma sub 0 partido por R, R a la cuarta diferencial de R en la dirección K. Sacamos las constantes fuera de la integral y nos queda la integral de un R a la cuarta diferencial de R desde 0 hasta el radio total. Es decir, que el momento dipolar completo del disco será pi omega sigma sub 0 R a la quinta partido por 5 partido por R, que lo he olvidado aquí, por la dirección K. Se nos simplifica una de las R's con esta de aquí y por tanto agrupamos las dos soluciones que son bastante similares en este caso. Cuando el disco es uniforme tenemos pi omega sigma R a la cuarta partido por 4 en la dirección normal al eje dirección K. Cuando es no uniforme, pi omega sigma sub 0 R a la cuarta partido por 5 en la misma dirección es no uniforme. Y esta, por tanto, sería la solución para ambos casos. Fijaros que la única diferencia que ha habido que tomar ha sido con la densidad, porque en un caso hemos supuesto densidad constante y en el otro densidad variable. Y esa densidad variable nos ha afectado en la integral y ha aparecido un factor sigma sub 0 partido por 5 en un caso y en el otro sigma partido por 4. Bueno, para resolver este problema, la clave está en dividir el disco en muchos anillos en rotación. Cada uno de estos anillos ya se comporta de forma similar a una espira y por tanto podremos utilizar la fórmula estándar. Tendremos que ir calculando cada uno de estos parámetros, el área, la intensidad y el vector normal. La única complicación aparece a la hora de calcular la intensidad, puesto que no conocemos ese dato, sino que conocemos la velocidad de giro y por tanto tenemos que utilizar la definición de intensidad, que en este caso se puede aplicar una intensidad media debido a que la velocidad es constante. Para calcular la intensidad media a lo largo de un periodo, damos un giro y calculamos la carga total que hay en una vuelta completa y el tiempo total que tarda en dar una vuelta completa, que será el periodo de rotación. De esa forma se va operando y se obtienen las expresiones que hemos visto en el vídeo para ambos casos.